Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de estas clases de Derecho Civil 5 y en esta oportunidad nos toca referirnos a un hermoso tema como es el de las uniones convivenciales. Así que voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a comenzar a abordarlo. Bien. Bueno, entonces, como les decía, hoy nos toca referirnos al tema de las uniones convivenciales. Comenzamos con una invitación a aprender, pero también a pensar sobre lo que aprendimos y a resignificar esos contenidos y formar nuestras propias ideas sobre el tema. Vamos a comenzar hablando de la denominación. El Código Civil y Comercial hace referencia a las uniones convivenciales. El Código Civil anterior no se refería al tema. Como bien sabemos, el Código de Vélez se refería a una familia, en principio, matrimonial, propio de un sistema, de una época en nuestro país, en la cual las familias eran muy diferentes a las que existen en la actualidad. ¿Sí? Ya hemos visto que la familia fue cambiando a lo largo del tiempo y surgieron nuevas formas de organización familiar que empezaron a reclamar acerca de su necesidad de regulación. Sí, el Código de Vélez, con algunas reformas incorporadas con leyes posteriores, hacía referencia al concubinato. Y esta palabra, concubinato, tenía un sentido negativo, una connotación negativa. Era un término peyorativo, en virtud de que se consideraba que las uniones entre las personas para formar una familia debían ser a partir del matrimonio. Por lo tanto, el concubinato no estaba bien visto. El Código Civil y Comercial otorgó gran importancia a los vocablos utilizados, al sentido de las palabras. Por esta razón, hoy por hoy, no hace referencia al concubinato como una palabra con un significado negativo, sino que utilizó la expresión uniones convivenciales. En el derecho comparado, incluso en nuestro país, se han utilizado denominaciones diferentes. No solo se habló de concubinato, sino también de unión civil a través de una ley que se dictó en el año 2002, que ya vamos a volver sobre ella. Se habló también de uniones de hecho. Hoy por hoy no podríamos hablar de uniones de hecho porque no es una situación meramente fáctica, en virtud de que está expresamente regulada. Y el Código Civil y Comercial se refiere a ella y le confiere efectos. Por lo tanto, no es solo de hecho. Hay países que hacen referencia a la unión libre o al matrimonio aparente. En realidad no es un matrimonio y sus efectos, como veremos también a lo largo del desarrollo de la clase de hoy, son distintos. Inclusive hay legislaciones como las del Salvador, que hacen referencia a relaciones entre convivientes o compañeros de vida. Es decir, cada país la ha denominado de manera diferente. El Código Civil y Comercial, reitero, utiliza la denominación de uniones convivenciales. En un principio, esta denominación fue criticada porque la palabra convivencial no estaba incorporada al diccionario de la Real Academia Española. Por lo tanto, había autores que la consideraban un neologismo, que consideraban que no debía utilizarse. Hoy por hoy se incorporó este término al diccionario y ya no hay dudas de que la palabra existe y puede ser utilizada en nuestro idioma. Y debemos comenzar este encuentro definiendo la unión convivencial, para que quede claro a qué nos estamos refiriendo. La unión convivencial es una unión, como su nombre lo indica, entre dos personas. El código limita
la unión a dos personas de la misma manera que lo hace con el matrimonio, porque en nuestro país estas uniones se caracterizan por la monogamia, independientemente de que esas personas sean un hombre y una mujer, sean de igual o diferente sexo. Las uniones pueden configurarse entre un hombre y una mujer, dos hombres o dos mujeres, de la misma manera que ocurre con el matrimonio, conforme a los principios de igualdad y no discriminación. Entonces, es la unión de dos personas de igual o diferente sexo que conviven. Un requisito necesario para que exista la unión convivencial, como también lo dice su denominación, es la convivencia. Como también habíamos hablado en otras oportunidades, el anteproyecto no exigía la convivencia como requisito para el matrimonio y establecía que las personas casadas podían residir en domicilios separados. Posteriormente, esto se dejó sin efecto y en la versión final, que fue aprobada, del Código Civil y Comercial, se habla de el deber de convivencia entre cónyuges, independientemente de que su incumplimiento no genere consecuencias, ya que hoy por hoy no se puede solicitar, por ejemplo, un divorcio por abandono voluntario y malicioso, como sí ocurría en el Código Civil anterior. Sin embargo, la convivencia es un requisito indispensable para las uniones convivenciales, porque es la manera de demostrar que existen. Si no hubiera convivencia, sería una relación de noviazgo, y las relaciones de noviazgo no están reguladas en el Código Civil y Comercial como lo está la unión convivencial y como lo está el matrimonio. Entonces, para que exista unión convivencial, es necesario que esas dos personas convivan, es decir, vivan juntas. Además, esas personas deben tener un proyecto de vida en común. Este proyecto de vida en común que también existe en el matrimonio. No alcanza con que solo convivan. Es decir, dos amigos, conocidos, que vienen a estudiar a la Ciudad de La Plata y comparten departamento, no constituyen una unión convivencial. Debe haber un proyecto de vida en común de carácter familiar. Y ese proyecto de vida en común de carácter familiar debe basarse en relaciones afectivas, ¿sí? Este afecto que va ganando terreno cada día más en el derecho de familia, esta idea de socioafectividad, de la que también venimos hablando desde la primera clase, es importante dentro del derecho de familia, porque esas relaciones afectivas fundan, hoy por hoy, muchos vínculos familiares, entre ellos la unión convivencial. El código la define y establece cuáles son sus caracteres, a partir del artículo 509. Esto también es criticado por algunos autores, quienes consideran que los códigos no deben contener definiciones como si fueran manuales. En realidad, quienes redactaron el Código Civil y Comercial indican que definen distintas instituciones para que se pueda conocer bien cuál es su finalidad y al momento de ser aplicadas o al momento de resolver los problemas que se plantean en torno a ellas, no existan dudas en cuanto a la forma de resolverlos. ¿Sí? Entonces, estas definiciones y esta mención de sus caracteres hacen a que exista una mayor seguridad jurídica. Con respecto a la necesidad de regulación, se escuchaban distintas voces, que también se pueden observar en el derecho comparado. Y en principio podemos mencionar tres sistemas. Un sistema abstencionista, un sistema que tiende a equiparar la unión convivencial al matrimonio, y por último, el que se refiere a que se le debe otorgar una regulación específica diferente a la que existe en las uniones matrimoniales. En primer lugar, el sistema abstencionista era el que existía en el Código de Vélez, donde las uniones convivenciales no estaban expresamente reguladas. Por lo tanto, el Código Civil anterior no les confería efectos. Esto se fundaba en una antigua idea de Napoleón, quien consideraba que si los concubinos ignoran la ley, ésta debe ignorarlos a ellos. Entonces, si le doy la espalda a la ley no me tiene que reconocer efectos, derechos, obligaciones. Y esta era la postura, reitero, adoptada por nuestro Código Civil, donde estaba mal visto el concubinato y donde las uniones familiares debían tener su origen en el matrimonio. En segundo lugar,
hay determinadas posturas que entienden que las uniones convivenciales deberían equipararse al matrimonio y deberían producir los mismos efectos por un principio de igualdad y de no discriminación. Quienes están en contra de esta teoría indican que, en realidad, las personas deben tener libertad de casarse o no casarse. Todos tenemos un derecho a contraer matrimonio, a decidir con quién o a no hacerlo. Por lo tanto, si yo decido no casarme y vivir en pareja, y esa unión se equipara al matrimonio en cuanto a sus efectos, se está vulnerando mi autonomía de la voluntad. De esta manera, no tendría esa libertad de elegir entre casarme o no con la persona con la cual tengo un proyecto de vida en común. Además, este principio de igualdad y no discriminación debe interpretarse conforme lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional, ya que la igualdad existe para quienes se encuentran en las mismas circunstancias, en igualdad de situación. Y acá estamos hablando de dos uniones diferentes. Por este motivo, el Código Civil y Comercial decidió otorgar una regulación específica a las uniones convivenciales, confiriéndole efectos diferentes a los que le otorga al matrimonio. ¿Y cuáles son las principales diferencias que establece? En primer lugar, las uniones convivenciales no reconocen un derecho sucesorio para él o la conviviente. En el caso del matrimonio, él o la cónyuge son herederos, es decir, tienen derechos hereditarios con respecto a su cónyuge supérstite. En la unión convivencial no existe este derecho, a excepción de que el conviviente o la conviviente haya dejado a su favor un testamento, siempre respetando la porción disponible. Es decir, el o la conviviente no va a tener una porción legítima establecida por la ley en la herencia de su conviviente fallecido, sino que va a heredarlo solamente si se le deja un testamento o un legado a su favor. Esta porción disponible, es decir, esta parte del patrimonio del causante de la cual se puede disponer, es mayor que la que existía en el código anterior. Es decir, si bien sigue siendo de orden público, hay una mayor autonomía de la voluntad, hay una mayor libertad para disponer de mis bienes, o de una mayor parte de mis bienes en relación a la posibilidad que tenía con el régimen anterior. En segundo lugar, y una segunda diferencia muy importante, consiste en que en las uniones convivenciales no existe un régimen patrimonial del matrimonio establecido por la ley. Nosotros ya vimos que en las uniones matrimoniales se puede optar entre un régimen patrimonial de comunidad de ganancias o un régimen patrimonial de separación de bienes. Y además, durante el matrimonio se puede cambiar, mutar este régimen. En las uniones convivenciales no existe esta posibilidad, independientemente de que, como vamos a ver más adelante, entre convivientes se pueden celebrar pactos donde se establezca cómo van a dividir los bienes después de la ruptura. A falta de acuerdo, cada uno va a seguir siendo titular de aquello que adquirió y va a administrar y disponer libremente de sus bienes, sin que exista comunidad de ganancias. Otra diferencia consiste en que, como ya vimos, el matrimonio genera parentesco por afinidad, es decir, uno de los cónyuges va a ser pariente por afinidad de los parientes por naturaleza del otro. En las uniones convivenciales esto no existe. Por lo tanto, no hay, por ejemplo, un impedimento para contraer matrimonio con los parientes por naturaleza de mi cónyuge, de mi conviviente, como sí existe en el caso del matrimonio. Esto sin perjuicio del reconocimiento de la figura del progenitor afín,
que es diferente, que vamos a estudiar cuando abordemos el tema de la responsabilidad parental. Pero les adelanto que el progenitor afín puede derivar tanto de una unión matrimonial, es decir, puede ser el cónyuge del progenitor por naturaleza, o puede ser el conviviente o la conviviente, es decir, puede derivar de una unión convivencial. No es necesario que estén casados para hablar de progenitores afines. Existen también otras diferencias en relación, por ejemplo, a la protección de la vivienda o a la compensación económica, de las cuales vamos a hablar seguidamente. ¿Por qué era necesario regular? Era necesario regular, en principio, por la realidad imperante en nuestro país. Dijimos que las familias son creaciones culturales y van cambiando dentro de cada sociedad. Por lo tanto, han surgido en nuestro país nuevas formas de organización familiar que se fueron consolidando y que comenzaron a reclamar derechos. Es decir, no solo las uniones convivenciales, sino también las familias ensambladas o monoparentales u homoparentales que se fueron conformando, plantearon ciertos problemas desde el punto de vista jurídico que el juez no puede desoír. Es decir, cuando llegan estos planteos a la justicia, los jueces, las juezas no pueden negarse a resolverlos porque no están previstos en el código. Deben buscar otras fuentes del derecho, como son la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, el derecho comparado, y principalmente la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Y esto es lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, en muchas oportunidades, las resoluciones dependían de la ideología del juez que iba a resolver el caso. Y con esto había riesgo de resoluciones contradictorias. Por lo tanto, al regularse, se logra una mayor uniformidad y una mayor seguridad jurídica, brindándole mayores herramientas al operador jurídico al momento de resolver los casos que se le plantean. Entonces, el principio de la realidad, según el cual las uniones convivenciales son cada día más frecuentes en nuestro país, hoy por hoy los últimos censos establecen que 4 de cada 10 parejas están unidas de esta manera, sin haber celebrado matrimonio, por lo tanto, no se las puede desconocer. Esto no significa, conforme surge de los fundamentos del anteproyecto de Código Civil y Comercial, valorar algunas relaciones por encima de otras, otorgarles mayor importancia, o establecer que una forma de organización familiar es mejor que otra, sino de brindarles una regulación para que al momento de resolver los problemas que se plantean, existan normas claras a aplicar. Entonces, si estas familias existen, es necesario regularlas. Otro de los principios que se tuvo en cuenta al momento de decidir acerca de la necesidad de regulación fue la constitucionalización del derecho civil y la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, es decir, la constitucionalización y convencionalización. ¿Qué significa esto? Significa que la Constitución Nacional, por ejemplo, en su artículo 14 bis, consagra la protección integral de la familia sin distinguir. Por lo tanto, no podemos interpretar que esa familia es solo la matrimonial. Existen también otras familias que deben estar reguladas, protegidas. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, en algunos precedentes, que no solo la familia tradicional merece protección, sino que deben regularse y protegerse también otros tipos de familia que no tienen que ver con ella. Como lo hizo, por ejemplo, en el caso Atala-Rifo, que vamos a analizar cuando tratemos el tema de responsabilidad parental, o en el caso Fornerón, al referirse a las familias monoparentales, que vamos a tratar cuando abordemos el tema de adopción. Entonces,
En primer lugar, el principio de la realidad. En segundo lugar, la constitucionalización del derecho privado y dentro del derecho de las familias. Y en tercer lugar, la existencia de normas dispersas y de precedentes jurisprudenciales que hacían referencia al tema. Es decir, en nuestro país, si bien el Código Civil no regulaba las uniones convivenciales, en virtud de la necesidad que surgía a partir de la realidad de estas familias, empezaron a dictarse leyes que le reconocían determinados efectos. Pero estas leyes estaban dispersas y no se incorporaban al texto del código. Por lo tanto, era necesario una unificación de esa normativa y una adecuada sistematización de la misma. Hoy por hoy, entonces, a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en agosto de 2015, tenemos una regulación sistemática de las uniones convivenciales que se han incorporado al Código Civil y Comercial. ¿Cómo regulaba el Código Civil a las uniones convivenciales? Bien, el Código de Vélez hacía referencia a las uniones convivenciales, por ejemplo, al referirse a la nulidad del matrimonio, y establecía que si ambos contrayentes eran de mala fe, ese matrimonio era susceptible de nulidad y se reputaba concubinato. ¿Qué significaba esto? Que no producía ningún tipo de efectos, porque en la época de sanción del Código Civil, el concubinato no producía efectos. Con incorporaciones de leyes posteriores, se estableció que en caso de matrimonio in extremis, es decir, si yo me casaba y dentro de los 30 días siguientes mi cónyuge fallecía por una enfermedad que ya tenía al momento de la celebración del matrimonio, yo no podía heredarlo. Sin embargo, sí había derechos hereditarios cuando este matrimonio se había celebrado para regularizar una situación de hecho. Es decir, se estaba refiriendo en este caso a esta unión convivencial anterior. También confería una presunción de paternidad que podía desvirtuarse con prueba en contrario en caso de convivencia con el presunto progenitor. También establecía que en caso de concubinato podía perderse un derecho alimentario que se confería luego de la separación, o también podía perderse la vocación hereditaria del cónyuge inocente durante la separación de hecho. Es decir, estos eran efectos negativos para la figura del concubinato. Y como les decía hoy, se empezaron a dictar distintas leyes que regulaban el tema, como por ejemplo la Ley de Locaciones Urbanas, que establecía que si una pareja de convivientes se separaba y estaban alquilando el inmueble donde vivían, uno de ellos podía continuar con esa locación hasta su finalización. También se confería un derecho de pensión en caso de muerte de uno de los convivientes, si convivían por el término de 5 años o bien por el término de 2 años y tenían hijos. También se reconocía la cobertura social, es decir, las obras sociales permitían que se tuviera a cargo al conviviente o a la conviviente, se reconocían ciertas indemnizaciones por muerte del trabajador, también se consideraba que formaba parte de ese grupo familiar en el cual podía surgir una situación de violencia familiar, él o la conviviente. Se lo incluía también dentro del grupo familiar en las leyes que regulan lo relativo a la violencia familiar. Y había otras más que también se referían al tema. Pero, reitero, ninguna de ellas incorporada al Código Civil. En el año 2002, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sancionó la Ley 1004, que fue muy publicitada por todos los medios, que regulaba las uniones civiles para personas de igual o diferente sexo. Requería que se tratara de 2 personas y se consideró que fue un gran avance para reconocer derechos a parejas del mismo sexo, pero se quedó a mitad de camino, porque estas uniones requerían
la posibilidad de contraer matrimonio y de que ese matrimonio produjera los mismos efectos que para parejas heterosexuales, conforme al principio de igualdad. No obstante ello, reitero, se consideró un gran avance y se exigía, en este caso, que tuvieran al menos 2 años de convivencia y que registraran esa unión. Los efectos eran limitados, se referían a la cobertura social, se referían a determinadas autorizaciones en cuanto a cuestiones de salud, y regía en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, independientemente de que después algunas provincias tomaron este modelo y empezaron a regular también las uniones civiles. La jurisprudencia también hizo referencia al tema y estableció para la ley de bien de familia que solamente protegía los matrimonios, que esto era inconstitucional y que por lo tanto también debía permitirse a las uniones convivenciales afectar su inmueble a este régimen que en su momento se denominaba bien de familia. Hoy hablamos, como ya vimos también, de afectación de la vivienda, con el fin de protegerla de posibles ejecuciones de acreedores posteriores a la afectación. Otros fallos establecieron que el artículo que exigía el asentimiento para disponer del inmueble familiar en el caso de los matrimonios también debía aplicarse a las uniones convivenciales, ya que en caso contrario estaría discriminando a los hijos en virtud de que se protegía su vivienda cuando eran hijos matrimoniales, pero no cuando eran extramatrimoniales. Y en realidad, hoy por hoy sabemos que ambos tienen los mismos derechos, que ambas filiaciones, matrimonial y extramatrimonial, producen los mismos efectos. Otros fallos reconocieron la legitimación activa al conviviente para reclamar el daño moral por el fallecimiento de su pareja, o también permitieron la adopción conjunta de 2 personas, aunque no estaban unidas en matrimonio. El Código Civil solo lo reconocía para matrimonios. La jurisprudencia lo empezó a reconocer también para convivientes. Y hoy por hoy, estas cuestiones están expresamente reguladas y reconocidas por el Código Civil y Comercial. Es decir, como venimos diciendo, el Código Civil y Comercial no fue totalmente innovador y no salió de la galera con cuestiones totalmente diferentes a nuestra cultura o a nuestra idiosincrasia, sino que se dictó teniendo en cuenta opiniones doctrinarias y fallos jurisprudenciales que se venían escuchando durante la vigencia del código anterior. En los fundamentos del anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial, podemos ver, en materia de uniones convivenciales, que se hace referencia a la tensión entre la autonomía de la libertad, la autonomía de la voluntad, es decir, esta libertad que tenemos de casarnos o no casarnos, cualquiera sea la orientación sexual de la pareja, y el orden público, es decir, el respeto por la solidaridad propia de la vida familiar. Es decir, esta autonomía de la voluntad siempre va a tener como límites la solidaridad familiar y la responsabilidad de los miembros de la familia. A partir de estos principios, el anteproyecto reconoce efectos jurídicos a las uniones convivenciales, pero en forma limitada, es decir, manteniendo la diferencia entre el matrimonio y las uniones no matrimoniales, conforme al artículo 16 de la Constitución Nacional, que exige un tratamiento diferenciado a los distintos modelos de familia, para que toda persona pueda tener libertad al momento de elegir qué tipo de familia formar. Marisa Herrera, en cuanto a estas cuestiones, ha dicho que desde la perspectiva constitucional, nuestra Constitución desde 1994 reconoce el derecho a la vida familiar. Y el matrimonio es una de las formas de familia, pero no es la única que existe en nuestro país. Y así lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Rifo del año 2012,
donde se afirma que no se puede defender a un único modelo de familia, sino a varios en forma plural. La efectividad de este principio exige regulaciones que aseguren una tutela real a distintas formas familiares. Y esto es lo que exige el derecho constitucional. Estas formas de familias resultan dignas de protección y promoción por parte del Estado, cuando hay un vínculo afectivo perdurable que diseña un proyecto biográfico conjunto en los aspectos personales y materiales. Entonces, estos son los tres principios a partir de los cuales se decidió regular las uniones convivenciales e incorporarlas al texto del Código Civil y Comercial. El principio de la realidad, la constitucionalización del derecho privado y la regulación legislativa dispersa que exigía la necesidad de unificación y seguridad jurídica. Entonces, las uniones convivenciales están reguladas en el libro segundo de las relaciones de familia, del artículo 509 al 528. Están reguladas en forma sistemática, no están equiparadas al matrimonio, y la intención del legislador fue buscar un equilibrio entre el orden público y la autonomía de la voluntad, armonizada con los principios de solidaridad familiar y responsabilidad, que son los límites que existen a esa libertad o a esa autonomía de voluntad. El artículo 509 establece cuáles son los caracteres de las uniones convivenciales. Y sobre ellos hace referencia a que estas uniones deben ser singulares. Esto se relaciona con la característica de la monogamia propia de los matrimonios y uniones convivenciales en nuestro país. Es decir, estas uniones y estos matrimonios deben existir entre dos personas y no más. Pueden ser, reitero, entre un hombre y una mujer, dos hombres o dos mujeres, pero deben tener el requisito de la singularidad, que se relaciona también con el impedimento de ligamen que existe en materia de matrimonios y también la necesidad de que, para que se configure la unión convivencial, ninguno de los miembros de la pareja deben estar unidos en matrimonio con otra persona ni tener una unión convivencial simultánea. A su vez, esta unión convivencial debe ser pública y notoria. Esto significa que las personas vivan en aparente matrimonio, es decir, que frente a la sociedad se muestren como una pareja que tiene este proyecto de vida en común fundado en relaciones afectivas. No tiene que ser una relación clandestina, oculta, sino que debe ser pública y notoria, como lo establece expresamente el artículo 509. Y, por último, debe ser una relación estable y permanente. Es decir, no puede tratarse de relaciones circunstanciales, efímeras, ni tampoco de simples noviazgos, sino que se exige la convivencia y se exige la permanencia en el tiempo. Para que se configure la unión convivencial, las personas deben haber convivido al menos 2 años. Y esto tiene que ver con estos requisitos de la estabilidad y permanencia, independientemente de que posteriormente pueda ocasionarse la ruptura de la relación. Pero en principio, esa relación debe ser estable y permanente. Y el artículo 510 consagra cuáles son los requisitos para que se configure la unión convivencial, que están relacionados con los impedimentos matrimoniales. ¿Por qué digo esto? Porque el primer requisito es la mayoría de edad. 2 personas, para formar una unión convivencial, deben ser mayores de edad, es decir, deben tener más de 18 años. No puede configurarse la unión convivencial entre personas menores de esa edad, y no está contemplada la posibilidad de la dispensa, como sí lo está en materia matrimonial. En segundo lugar, entre estas personas no debe existir vínculo de parentesco. ¿Y qué parentesco? No pueden ser parientes en línea recta, ascendente o descendente, en todos los grados. Es decir,
No puedo formar una unión convivencial con mis padres, con mis abuelos, con mis bisabuelos, tampoco con mis hijos, con mis nietos, con mis bisnietos. Tampoco puede configurarse una unión convivencial entre parientes colaterales hasta el segundo grado, es decir, entre hermanos unilaterales y bilaterales, hermanos de doble vínculo o de un solo vínculo. Y por último, tampoco podrían configurarse uniones convivenciales entre parientes por afinidad en línea recta. Es decir, no podría formar una unión convivencial con mi suegro, suegra, yerno, nuera, hijos afines, progenitores afines, de la misma manera que existe el impedimento matrimonial. Esto porque el código no quiere que se confundan los roles dentro de la familia, los vínculos, y está relacionado seguramente también con el tabú del incesto. En tercer lugar, para que exista una unión convivencial, no debe haber impedimento de ligamen, ni otra unión convivencial simultáneamente registrada. Esto tiene que ver con la singularidad y con la monogamia propia de las relaciones de pareja en nuestro país, o los matrimonios, donde si yo estoy unida en matrimonio con otra persona o tengo una unión convivencial registrada, no puedo conformar una nueva unión sin disolver la anterior. Por último, se exige, para que exista la unión convivencial, que haya habido por lo menos 2 años de convivencia. Este requisito se da teniendo en cuenta antecedentes en nuestro país, en estas leyes dispersas que regulaban a las uniones convivenciales, que hoy por hoy muchas de ellas continúan vigentes, en la ley de uniones civiles, que también requería 2 años de convivencia. Entonces, teniendo en cuenta ciertos antecedentes que ya se daban en nuestro país, se estableció este plazo. Después vamos a ver que la jurisprudencia discute hoy por hoy si esos 2 años de convivencia deben haber existido sin que medie impedimento de ligamen. Y cómo se computan, ¿no? Esos 2 años de convivencia para ver si se configura o no la unión convivencial y por lo tanto si se le reconocen efectos. La unión convivencial puede estar registrada o no. Es decir, esa registración no tiene efectos constitutivos, sino meramente probatorios. ¿Qué significa esto? Esta es otra de las diferencias que tiene con el matrimonio. Habíamos visto que para que exista el matrimonio es necesario que los contrayentes manifestaran su consentimiento, es decir, su voluntad de casarse, ante un oficial público. Es decir, que esa celebración era un requisito necesario para la existencia del matrimonio, un requisito constitutivo. En las uniones convivenciales puede no haber registración, es decir, puede haber sido una mera decisión de vivir juntos sin haberla dejado registrada en ningún lado. No obstante ello, la unión convivencial existe. Sin embargo, los miembros de la pareja tienen la posibilidad de registrarla. Es decir, pueden inscribirla en los registros que prevén las legislaciones locales, como sería en nuestro caso el registro de estado civil y capacidad de las personas. Esa registración, sin embargo, no hace su existencia sino a la prueba. Es decir, la unión convivencial puede probarse por cualquier medio. Sin embargo, si está registrada, esta es prueba suficiente de su existencia. Esa registración, esa inscripción, debe ser requerida por ambos miembros de la pareja. Y también pueden inscribirse los pactos que celebren entre ellos
sus modificaciones y extinción. Ya hablamos entonces de la prueba, que está expresamente prevista en el artículo 512, y estos son los formularios que se utilizan para inscribir las uniones convivenciales. Solicitud de inscripción de la unión convivencial y el acta, donde se va a proceder a la lectura en el registro correspondiente, se la va a firmar por los miembros de la unión, con testigos, se va a expedir una copia certificada del acta como prueba, y si hay pactos, también se los inscribe. Se trata de pactos de convivencia, que pueden regular efectos para las uniones convivenciales, para regir tanto durante la convivencia como después de la ruptura. Los convivientes no están obligados a celebrar pactos, pero pueden hacerlo. Y si lo hacen, esos pactos podrán estar inscritos no solo en el registro donde se inscribe la unión convivencial, sino también en los registros correspondientes a los bienes a los cuales se hace referencia en esos pactos. Como principio general, entonces, la unión convivencial va a estar regulada por aquello que establezca el pacto. Sabemos que en derecho de familia se prioriza siempre la autocomposición, los acuerdos, la conciliación, y se otorga preferencia entonces a la voluntad de las partes, siempre con estos límites dados por la solidaridad familiar, por la responsabilidad. Por lo tanto, el artículo 515 establece que si bien los miembros de la unión pueden celebrar pactos, estos pactos deben tener límites fundados, en primer lugar, en el orden público. En segundo lugar, deben respetar la igualdad de los miembros de la unión. Y en tercer lugar, deben respetar también sus derechos fundamentales, es decir, por haber formado una unión convivencial, no puedo haber cercenado mis derechos, sino que siguen existiendo. De esta manera, hay entonces límites al momento de celebrar estos pactos. Y en cuanto al contenido de los pactos, el artículo 514 hace referencia a que los mismos pueden regular, por ejemplo, la contribución a las cargas del hogar. No podrían, como vamos a ver más adelante, sustraerse de contribuir a estas cargas, pero sí determinar, por ejemplo, cómo van a hacer para contribuir a ellas. Por ejemplo, si van a hacer en dinero o en especie, ¿sí? ¿De qué manera lo van a hacer? Esto va a regir durante la vigencia de la unión. Pero dijimos que también los pactos podían regular efectos para regir luego de la ruptura. Y estos efectos tienen que ver con la atribución de la vivienda o con la división de bienes luego de haberse producido la ruptura de la unión convivencial. Vamos a volver también sobre estos efectos. El artículo 514 es meramente enunciativo y no taxativo, es decir, los pactos podrían regular también otras cuestiones que no están expresamente reguladas en él o mencionadas en él. Los pactos deben realizarse en forma escrita, y así lo exige el artículo 513. Es decir, son formales. Y a su vez pueden modificarse o rescindirse. Sabemos que en derecho de familia, así como principio general, rigen los acuerdos entre las partes, por eso es que dentro del proceso tenemos una etapa previa de conciliación, antes de que empiece a intervenir el juez o la jueza en la resolución del conflicto. Y además, todos los acuerdos o sentencias que se dicten pueden modificarse en caso de que cambien las circunstancias que existían al momento de su celebración o dictado. Por este motivo es que los pactos de convivencia podrían modificarse o rescindirse, como lo establece el artículo 516. Y esta modificación o rescisión también debería ser inscripta en los registros correspondientes, que, reitero, cuando se refieren a cuestiones relativas a bienes registrables, no solo deben ser los registros donde se inscriben las uniones, sino también los relativos a los bienes, por ejemplo, el registro de la propiedad inmueble o automotor,
para que esos pactos puedan ser oponibles a terceros. Es decir, los pactos de convivencia van a ser oponibles a terceros a partir de su inscripción, a partir de su registración, por un tema también de seguridad jurídica y de evitar posibles fraudes, lo cual está establecido expresamente en el artículo 517 del Código Civil y Comercial. Entonces, los pactos pueden regir durante la convivencia o después de su ruptura. Y hay un piso mínimo obligatorio muy parecido a lo establecido en el Código Civil y Comercial para el régimen primario, en el caso del régimen patrimonial del matrimonio, tanto de comunidad de ganancias como de separación de bienes, que está dado por los artículos 518 a 522. Es decir, la ley establece expresamente determinados principios que deben regir en las uniones convivenciales, que no pueden ser modificados o dejados sin efecto por los pactos de convivencia. Y estos principios tienen que ver con la asistencia durante la convivencia, tanto material, por ejemplo, el cuidado en las enfermedades, como material, por ejemplo, los alimentos que se deben los convivientes durante la vida en común. Es decir, otra diferencia con el matrimonio es que no existe obligación alimentaria luego de la ruptura entre convivientes, salvo que lo pacten expresamente. Otro de los principios que hacen a este piso mínimo obligatorio es la contribución a los gastos del hogar, lo que tiene que ver con reparaciones, por ejemplo, esenciales para la vida en ese hogar familiar, o el pago de un alquiler. Todo esto tiene que estar expresamente previsto dentro de la unión convivencial y debe ser cumplido por ambos convivientes, y tiene que ver con ese aspecto interno de la unión. También está previsto acá, dentro de este piso mínimo obligatorio, la responsabilidad solidaria por las deudas frente a terceros, coincidiendo con la regulación en materia de matrimonios, donde ambos convivientes responden solidariamente por las deudas frente a terceros, que tienen que ver con el sostenimiento del hogar o con el cuidado y la educación de los hijos. Y por último, también está previsto aquí lo relativo a la protección de la vivienda, esa vivienda como derecho humano fundamental, que tanta importancia le otorgó el Código Civil y Comercial en numerosas disposiciones, y que también está prevista expresamente para las uniones convivenciales, pero en este caso se requiere la inscripción. Es decir, para la protección de la vivienda, esta unión convivencial debe estar inscrita, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los efectos de las uniones convivenciales, en los cuales no se requiere inscripción. Entonces, como acabamos de decir, según el artículo 519, la asistencia solo se debe durante la convivencia. En el matrimonio habíamos visto que los alimentos se deben no solo durante la unión, sino también luego de la separación de hecho y también excepcionalmente luego del divorcio, en caso de necesidad o en caso de enfermedad. El deber de contribución establece que los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes en proporción a sus recursos. Así lo establece el artículo 520 para las uniones convivenciales, que remite al 455, que es el que regula estas cuestiones del régimen primario en el caso de los matrimonios. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos. Quien no cumple con esta obligación puede ser demandado judicialmente a que lo haga. Lo mismo ocurre con la responsabilidad. El artículo 521, que regula expresamente la responsabilidad solidaria, de los convivientes en cuanto a las deudas frente a terceros, remite al artículo 461, que regula esta misma cuestión en materia de matrimonios,
y establece que los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y educación de los hijos, de conformidad al 455. El artículo 522 hace referencia a la protección de la vivienda y requiere, para disponer del inmueble que es asiento del hogar familiar o de los muebles indispensables del mismo, el asentimiento del o la conviviente. Es decir, esa conformidad para poder disponer de ese inmueble o de esos muebles indispensables. Y además consagra expresamente que no se lo puede ejecutar por deudas posteriores a la inscripción, salvo que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno con el asentimiento del otro. Estas disposiciones están reguladas también en materia matrimonial en el artículo 456. El artículo 522 establece expresamente que para que exista esta protección a la vivienda familiar es necesario que la unión convivencial esté inscripta. Y es el único efecto, reitero, que requiere la inscripción, que como dijimos hoy, no tiene fines constitutivos, sino meramente probatorios. Entonces, para disponer de los derechos sobre la vivienda familiar o muebles indispensables de ella, o transportarlos fuera de ese inmueble, es necesario contar con el asentimiento del o la conviviente. Si no se cuenta con ese asentimiento y el acto es necesario y el interés familiar no resulta comprometido, entonces el juez puede autorizarlo. Es decir, si no hay asentimiento, se puede pedir autorización al juez para realizar el acto. Sin embargo, si el acto se realizó sin asentimiento y sin autorización judicial, el conviviente o la conviviente puede solicitar la nulidad del mismo, pero tiene un plazo de caducidad breve para hacerlo. Un plazo de 6 meses desde que conoció el acto, siempre que continuara la convivencia. De la misma manera que está regulado para los matrimonios. A su vez, la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas posteriores a la inscripción de la unión, salvo que hayan sido contraídas por ambos contrayentes o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Es decir, también se la protege de la ejecución por parte de terceros, de acreedores. Así como está regulada la protección de la vivienda, también se prevé expresamente en el artículo 526 la atribución del uso de la vivienda familiar, posterior a la ruptura. En este caso, esa vivienda puede ser atribuida al conviviente, teniendo en cuenta que es quien continúa residiendo en la misma junto a sus hijos, menores de edad, o quien tiene una mayor necesidad, es decir, quien no tiene otra vivienda o no puede procurársela en lo inmediato. Esta atribución de vivienda tiene un plazo, y tiene un plazo establecido por la ley. El artículo 526 establece que la atribución se puede dar por el término de 2 años desde la ruptura. Y esta es una de las diferencias que tiene este efecto con respecto a los matrimonios, donde en principio no hay un plazo legal, sin perjuicio de que el juez pueda establecerlo en determinados casos. A su vez, puede fijarse una renta compensatoria, es decir, aquel que continúa habitando el inmueble familiar puede ser obligado a pagar una renta compensatoria a quien no lo está usufructuando. Además, es necesario inscribir esta atribución del uso de la vivienda para que sea oponible a terceros. Y en caso de que ese inmueble hubiera sido locado, es decir, objeto de una locación, de un alquiler, el mismo puede continuarse hasta su finalización, debiendo quien lo ocupa continuar pagando
lo que corresponde y continuar con las garantías que se habían otorgado. Este artículo 526, entonces, establece esa atribución de vivienda para aquel que tenga a su cargo el cuidado de hijos menores de edad con capacidad restringida o discapacidad, o bien para aquel que acredite extrema necesidad de una vivienda e imposibilidad de procurársela en forma inmediata. En materia matrimonial se prevén otros supuestos para la atribución de la vivienda. Por ejemplo, que se esté viviendo en la misma con otros familiares, teniendo en cuenta estas situaciones de vulnerabilidad que pueden darse. El juez debe fijar plazo de atribución que no puede exceder de 2 años desde el cese de la convivencia. ¿Sí? Esta diferencia principal que se da con respecto a los matrimonios. Y a su vez puede establecer una renta compensatoria por el uso a favor de aquel a quien no se atribuye la vivienda. También se puede determinar que esa vivienda no sea enajenada por el plazo previsto para la atribución, sin acuerdo expreso de ambos convivientes o exconvivientes, y que el inmueble en condominio de los convivientes no sea partido ni liquidado. Todo esto va a producir efectos frente a terceros a partir de la registración. Por último, esto que les explicaba recién de la locación. Si es un inmueble alquilado, esa locación se puede continuar hasta el vencimiento del contrato, cumpliendo con el pago y las garantías. El derecho de atribución cesa en los supuestos previstos en el artículo 455, que es el que establece la cesación de este derecho en materia de matrimonios. En el caso del matrimonio, como les decía recién, se hace referencia a que puede atribuirse la vivienda a aquel a quien se atribuye el cuidado de los hijos, a aquel que esté en situación económica más desventajosa para procurarse de un inmueble, y también se tiene en cuenta el interés de otras personas que integran el grupo familiar, estas personas que pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad y que pueden convivir o residir dentro de esa vivienda, y el estado de salud y edad de los cónyuges, que tampoco está mencionado en el artículo que hace referencia a la atribución de la vivienda en las uniones convivenciales. Los efectos son los mismos, el juez puede establecer a pedido de parte una renta compensatoria a favor de aquel a quien no se atribuye, también puede determinar que ese inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos, o que ese inmueble en condominio de los cónyuges no sea partido ni liquidado. También en este caso es necesaria la inscripción para que estas disposiciones produzcan efectos frente a terceros, y también en este caso se autoriza a continuar la locación si se trata de un inmueble alquilado, hasta su finalización. Las causales de cese, habíamos dicho que eran las mismas por esta remisión al artículo 445, y son el cumplimiento del plazo fijado por el juez, el cambio de circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de su fijación, por ejemplo, no continuar residiendo o teniendo a cargo hijos menores de edad, con capacidad restringida o incapaces, o no existiendo ya esa situación de necesidad por la cual no puedo procurarme una vivienda donde residir. Y por último, por las mismas causas de indignidad previstas en materia sucesoria que vamos a tratar cuando abordemos el tema de derecho sucesorio. La vivienda también está protegida a través del derecho real de habitación, que está previsto en el artículo 527, y que tiene que ver con la ruptura de la unión por la muerte de uno de los convivientes. Es decir, en caso de fallecimiento de uno de los convivientes, el otro puede solicitar continuar habitando el hogar donde vivían juntos, es decir, esa vivienda familiar, pero debe hacerlo por el término de 2 años a partir de la ruptura, es decir, 2 años que se computan a partir de la muerte del o la conviviente. Este derecho es gratuito, es decir, no debe abonarse nada por vivir en ese inmueble. Es requisito que se haya tratado del último hogar familiar, es decir, del último lugar donde residieron juntos. Y cesa en caso de que el beneficiario o la beneficiaria constituya una nueva unión convivencial, contraiga matrimonio, o adquiera una vivienda o bienes suficientes como para acceder a ella.
Y este derecho también es diferente al que rige en materia de matrimonio, porque el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, en el caso de los matrimonios, es gratuito pero también es vitalicio, es decir, no tiene un plazo de 2 años, como en este caso. Y además opera de pleno derecho desde la muerte del causante, es decir, no es necesario que sea invocado por el supérstite, que sea solicitado judicialmente. Y además no están previstas causales de cese, justamente porque es un derecho vitalicio y gratuito. Y está previsto en el artículo 2383 del Código Civil y Comercial, según el cual en el caso de los matrimonios, el cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación vitalicio y gratuito de pleno derecho sobre el inmueble propiedad del causante que constituyó último domicilio hogar conyugal y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante. ¿Sí? Y acá elegí esta imagen de quédate en casa para pensar sobre cuántas disposiciones protegen la vivienda, tanto en materia de uniones convivenciales como de matrimonios, y qué importante es esa vivienda, sobre todo en esta época de aislamiento social preventivo y obligatorio, donde constantemente vemos en los medios de comunicación esta necesidad de quedarnos en casa para cuidarnos entre nosotros y para cuidar también a los demás. Y qué importante es este derecho humano a la vivienda, este acceso a la vivienda para poder estar protegidos en el marco de esta pandemia. A su vez, como ya vimos también y explicaba la doctora Alemán en el video anterior sobre afectación de la vivienda, el artículo 246 establece como posibles beneficiarios de esa afectación que procura que terceros acreedores posteriores a la misma no puedan ejecutarla, al propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, ascendientes y descendientes. La ley anterior, de bien de familia, no regulaba al conviviente, la jurisprudencia en algunos casos lo había reconocido, y hoy por hoy el Código Civil y Comercial lo establece expresamente como un posible beneficiario de esa afectación. En materia de uniones convivenciales, otro efecto es la compensación económica. En caso de ruptura, también puede solicitarse esa compensación económica de la misma manera que puede requerirse por el divorcio o en caso de nulidad del matrimonio, cuando hablamos de matrimonio putativo, es decir, de un matrimonio donde al menos uno de los contrayentes fue de buena fe, uno o ambos. El de buena fe, recuerden que podía reclamar al de mala fe una compensación económica. En el caso del divorcio, también cualquiera de los excónyuges podía reclamar esta compensación económica al otro, que no tenía que ver con una obligación alimentaria, porque no estaba fundada en una necesidad. Es decir, aunque yo me encuentre en una buena situación económica y no tenga esta necesidad, puedo reclamar esta compensación, que está dada por la existencia de un desequilibrio económico de carácter objetivo que existe con motivo de la unión y su ruptura. Es decir, en el caso del divorcio hablábamos del matrimonio y su ruptura. Acá, las fotos que debemos sacar en términos de Marisa Herrera son al momento de formar esa unión convivencial y al momento de que se produzca la ruptura de la misma. Y si existe un desequilibrio económico, entonces tengo derecho a reclamarla. Esta compensación económica puede ser una prestación única o bien puede ser una renta por tiempo determinado. No se prevé acá la posibilidad de requerir una renta por tiempo indeterminado, como sí existe en el caso del matrimonio. Y a su vez, si es una renta por tiempo determinado, ese plazo no debe exceder de la duración de la unión convivencial. Es decir, no puede ir más allá del tiempo que duró esa unión. Es otra de las diferencias con el matrimonio. A su vez, esa compensación económica puede ser otorgada en dinero, en especie, puede ser el usufructo de determinados bienes o cualquier
otra forma de pago, de cumplimiento que determine el juez. Y tiene un plazo breve de caducidad, de la misma manera que existe en materia de matrimonios, que es de 6 meses. Y en este caso, los 6 meses se computan desde el cese de la convivencia, por lo cual habrá mayores dificultades para determinarlos, porque en el caso de la nulidad del matrimonio o del divorcio, tengo una sentencia que establece la fecha. En el caso del fallecimiento, tengo una partida de función que establece que tiene fecha cierta en cuanto a que la ruptura se produjo por la muerte del conviviente. Ahora, si el cese de la convivencia se produce por decisión de ambos convivientes y no está registrado en ningún lado, entonces es una mera situación fáctica, de hecho, que va a ser necesario probar. ¿Cómo lo pruebo? Tal vez tenga un contrato de alquiler, pero tal vez me fui del hogar familiar a vivir con un amigo, con mis padres, y esto hace que no haya una fecha cierta del cese de la convivencia. Y los ex convivientes no se pongan de acuerdo en cuanto a esta fecha y por lo tanto en cuanto a si venció o no dicho plazo para reclamarla. Por esta razón es que algunos autores consideran que el plazo es demasiado breve y que debería ampliarse. Estos plazos breves se dan para evitar abusos en cuanto a este tipo de reclamos, conforme lo manifiestan quienes redactaron el Código Civil y Comercial. Estas son entonces las principales diferencias de la compensación económica que existe con respecto al matrimonio y que se puede reclamar en las uniones convivenciales. Además, en el caso del matrimonio, puede reclamarse solo en caso de divorcio o nulidad por el contrayente que fue de buena fe. En el caso de la unión convivencial, la compensación económica puede reclamarse cualquiera sea la causa de la ruptura. Por lo tanto, también podría solicitarse en el caso de muerte de uno de los convivientes. Y en ese caso, podría reclamarse a los herederos dentro del proceso sucesorio. Esta posibilidad no existe en materia matrimonial, lo que hace que algunos autores, como por ejemplo Solari, consideren que es inconstitucional y que debería extenderse esta posibilidad también a los matrimonios. Se habla también de posibles declaraciones de inconstitucionalidad en ese plazo de 2 años que se requiere para la protección de la vivienda, para la atribución de la vivienda, que no se exige en materia matrimonial, o también para el caso del derecho real de habitación, que es vitalicio en los matrimonios y es por el solo término de 2 años en las uniones convivenciales. De esta manera, hay autores que consideran que ese plazo de 2 años estaría estableciendo diferencias entre matrimonios y uniones convivenciales que no deberían existir. Y en algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos de protección, de atribución de la vivienda, podría estar perjudicando a los hijos y discriminándolos cuando se trata de hijos extramatrimoniales, donde el plazo de atribución en estos casos es de 2 años y si se trata de un matrimonio, no se establece este límite. Recordemos entonces que esta compensación económica tiene que ver con un desequilibrio de carácter objetivo, no tiene que ver con culpables e inocentes, lejos está esto de la regulación del Código Civil y Comercial, que ya no tiene causales subjetivas de divorcio, ni tampoco objetivas, donde la injerencia del Estado es cada vez menor, por lo tanto, es diferente esta compensación económica a una indemnización por daños y perjuicios, que sí tendría que ver con la noción de culpa o con un hecho antijurídico, que acá no existe, y también es diferente al reclamo alimentario que tiene que ver con una necesidad
que acá tampoco existe, o no es necesario que exista. Fue pensada desde una perspectiva de género para evitar que una persona deba depender indefinidamente de otra a través de una cuota alimentaria, es decir, que pueda percibir una suma de dinero o determinados bienes para poder organizarse y generar sus propios ingresos. Esto no significa que solo la mujer pueda reclamarla, también puede ser reclamada por el hombre dentro de la relación. Con respecto a la distribución de bienes, empezamos este encuentro diciendo que una de las principales diferencias que tenía la unión convivencial con el matrimonio era que no se generaba en este caso un régimen patrimonial. Sin embargo, los convivientes pueden pactar cómo distribuir los bienes al momento de la ruptura. En este caso, van a prevalecer los pactos. Va a prevalecer lo que ellos determinen a través de ese acuerdo, conforme a lo que establece el artículo 528. Sin embargo, en caso de que no exista un pacto sobre estas cuestiones, cada uno va a conservar en su patrimonio lo que adquirió y va a administrar y disponer de sus bienes personales, sin que exista ningún régimen patrimonial ni tampoco ninguna forma de dividirlos entre ellos. Sin embargo, el artículo termina diciendo que pueden aplicarse los principios de enriquecimiento sin causa, interposición de personas y otros que puedan corresponder. Es decir, puede reclamarse determinado derecho sobre esos bienes a través de estos principios generales del derecho civil, como ocurría también en el régimen anterior a través de la jurisprudencia, donde muchos convivientes reclamaban derechos sobre determinados bienes que estaban inscriptos a nombre del otro, es decir, que eran de titularidad del otro integrante de la unión, en virtud de los aportes que habían realizado, tanto en dinero como en especie, y era necesario demostrarlos, probarlos. Puede encuadrar aquí también la figura del fraude, por ejemplo, y toda otra que resulte aplicable a estas disposiciones. ¿Cuándo cesa la unión convivencial? La unión convivencial puede cesar por la muerte de uno de los convivientes o por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, de la misma manera que se disuelve el matrimonio por estas dos causales. También puede cesar por matrimonio posterior de alguno de los contrayentes con otra persona o por una nueva unión convivencial de uno de ellos, por este requisito de la singularidad y de la necesidad de que no exista ligamen en esa unión. A su vez, puede cesar por matrimonio entre ambos, es decir, si los convivientes deciden casarse, entonces ya no hay más unión convivencial y pasarán a estar unidos en matrimonio, con los efectos personales y patrimoniales que surgen de esa unión matrimonial. También puede cesar por mutuo acuerdo, es decir, porque ambos decidan voluntariamente la ruptura de la unión. Puede cesar por voluntad unilateral, notificada fehacientemente, es decir, así como en el matrimonio, si uno de los cónyuges no desea continuar con ese proyecto de vida en común y puede requerir unilateralmente el divorcio, acá también cualquiera de los convivientes puede decidir no continuar con esa unión convivencial y notificar de eso al otro, por ejemplo, a través de una carta de documento. Y por último, pueden decidir que cese esa convivencia, es decir, pueden dejar de vivir juntos y en este caso cesará la unión convivencial, ya que esa convivencia era uno de los requisitos indispensables para que la misma existiera, salvo que el cese de la convivencia no implique el cese de esa voluntad de que exista un proyecto de vida en común. Es decir, por ejemplo, si ese cese de la convivencia tiene su origen en cuestiones laborales, es decir, uno de los miembros de la unión debe ir a trabajar a otra provincia o a otro país, o por una beca de estudios, o como puede ocurrir
Hoy por hoy, en épocas de COVID-19, cuando uno de ellos deba aislarse por ser un caso sospechoso o por estar contagiado de esta enfermedad, por lo tanto, su deseo no es cesar la unión convivencial, sino estar separados durante el tiempo que sea necesario para la recuperación o para cumplir con este proyecto laboral o de estudios. Estas causas sí son taxativas y no pueden incorporarse otras en relación al cese de la unión. Y ahora vamos a analizar algunos fallos que se han dictado a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial que regula este tipo de uniones. Uno de ellos, muy interesante, se planteó en el Juzgado Civil y Comercial de Oberá, Misiones, en agosto de 2017, dentro de un proceso sucesorio. En este caso, una conviviente de 47 años de edad se presenta en el proceso sucesorio reclamando atribución de vivienda y compensación económica. En este caso, dijimos que las uniones convivenciales no otorgan derechos hereditarios. Por lo tanto, la conviviente no es heredera de su pareja fallecida. No obstante ello, tenían un hijo en común y, si bien ya era mayor de edad, solicita la atribución de la vivienda y además una compensación económica, porque manifiesta que al momento de iniciar la unión convivencial, trabajaba como modista y generaba sus propios ingresos. Luego tuvieron un hijo en común y dejó de trabajar para ocuparse de las tareas del hogar y del cuidado de su hijo. Por lo tanto, al momento de la ruptura, se encuentra en una situación económica desventajosa, se encuentra en un desequilibrio que hace que le otorgue este derecho a reclamar la compensación. Uno de los inconvenientes que existía en este caso era que el conviviente fallecido estaba casado con otra persona. Es decir, no se había divorciado de su cónyuge anterior, sin perjuicio de que hacía muchos años que estaban separados de hecho y que estaba conviviendo con esta señora que está reclamando esa atribución de vivienda y esa compensación económica. Sin embargo, no se daba el requisito de que no existiera el impedimento de ligamen. ¿Qué fue lo que se resolvió en este caso? En este caso se declaró la inconstitucionalidad del artículo 510, inciso D del Código Civil y Comercial, en cuanto a la necesidad de inexistencia de ligamen. ¿Por qué se declaró la inconstitucionalidad de este inciso del artículo 510? Porque, interpretando el Código Civil y Comercial de manera sistemática, armónica, conforme a los artículos 1, 2 y 3 del mismo, se llegó a la conclusión de que el objetivo de esta disposición consiste en que la unión sea singular, pública, notoria, y en este caso lo era, porque el causante fallecido estaba separado de hecho. Si bien no había solicitado el divorcio, no estaba viviendo con su cónyuge. Y hacía muchos años que convivía con esta señora que se presenta en la sucesión a realizar este reclamo, y esta relación era públicamente conocida, conforme lo declararon los testigos dentro del proceso. No era una relación clandestina u oculta o paralela al matrimonio. Por lo tanto, se declaró la inconstitucionalidad de este inciso D del artículo 510. A su vez, se concede la compensación económica solicitada, por considerar que existe este desequilibrio económico generado por la unión y su ruptura. ¿Y en qué consistió la compensación económica? La compensación económica no fue una suma de dinero única ni una renta, sino que consistió en el usufructo de la vivienda familiar. Es decir, el juez, en este caso, consideró
que la compensación económica requerida iba a consistir en continuar habitando el hogar familiar por la misma cantidad de años que había durado la unión, en este caso, 17 años. Se trató entonces de una renta por tiempo determinado, como lo establece el Código, que no es superior al tiempo que duró la unión, que fueron 17 años, contados a partir de la fecha de la ruptura, en este caso dado por la muerte del causante, y además consistió en el usufructo de un bien, que es una de las posibilidades que también otorga el Código. Puede otorgarse en dinero, en especie, o puede ser el usufructo de un bien, como fue acá el uso de la vivienda. De esta manera, entonces, se soluciona este tema de atribución de la vivienda que había solicitado esta señora, por lo cual se desestima el pedido, porque ya no tiene sentido. ¿Sí? Ya la vivienda se otorgó en concepto de compensación económica, el uso de esa vivienda, independientemente de la titularidad. Entonces, al concederse el usufructo de la vivienda en concepto de compensación económica, carece de sentido pronunciarse acerca de la atribución de la vivienda. Esto se otorgó, en primer lugar, para que esa compensación económica fuera susceptible de cumplimiento y de ejecución. Es decir, tal vez no existiera dinero líquido con el cual los herederos pudieran hacer frente a una suma fija o a una renta por tiempo determinado. La vivienda existía y la vivienda estaba siendo ocupada por esta persona, quien no tiene derechos hereditarios. Es decir, hay quienes dicen, ¿por qué en el caso del matrimonio la ruptura por la muerte de uno de los cónyuges no da lugar al reclamo de compensación económica? Bueno, en realidad la situación es diferente. El o la cónyuge es heredero o heredera del causante. Él o la conviviente no lo es. Entonces, no podría reclamar derechos hereditarios. De esta manera, esta compensación económica la beneficia en cuanto a la posibilidad de continuar gozando de este derecho fundamental como es el derecho a la vivienda. Y asegura entonces el cumplimiento. Otro fallo relacionado también con la ausencia de ligamen es el dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín en el año 2017. En este caso, una persona se presenta también en el proceso sucesorio solicitando la inconstitucionalidad del artículo 510, inciso D, con el fin de que se reconozcan efectos a su unión convivencial, disuelta por la muerte de su conviviente, con quien vivía desde el año 2009. El fallecimiento se había producido en marzo de 2016, siendo esta entonces la fecha de la ruptura de la unión convivencial. Sin embargo, este señor había estado casado con otra persona, y la sentencia de divorcio era de diciembre de 2014. Por lo tanto, desde que se dictó la sentencia de divorcio, no habían transcurrido 2 años hasta que se había producido el fallecimiento, en marzo de 2016. Entonces, en primera instancia, se resolvió que no se configuraba la unión convivencial en los términos de los artículos 509 y 510 del Código Civil y Comercial, por mediar impedimento de ligamen. ¿Qué es lo que resuelve la Cámara en este caso? La Cámara establece que en realidad debe realizarse una interpretación armónica y sistemática del Código Civil y Comercial, conforme a los artículos 2 y 3 del mismo, donde debe tenerse en cuenta la finalidad de la norma, cuál es el objetivo que se quiere cumplir con esa disposición al momento de ser aplicada y la realidad de la sociedad, del lugar donde se la va a aplicar. Por lo tanto, en este caso, este impedimento de ligamen tiene que ver con la existencia de una unión paralela donde no medie singularidad del vínculo,
donde no se registre esta monogamia, donde la unión convivencial no sea pública y notoria. Y no era la situación que se daba en este caso. Es decir, el matrimonio estaba separado de hecho desde hacía mucho tiempo. Y esta persona vivía en unión convivencial con la reclamante desde el año 2009, es decir, desde hacía muchos años. Además, la singularidad surge del artículo 509 y la necesidad de ausencia de ligamen del artículo siguiente, del artículo 510, en el inciso D. Y el requisito de los 2 años de la unión convivencial surge también de otro inciso, del inciso E del artículo 510. Por lo tanto, nadie dice que deben existir de manera conjunta, es decir, que esos 2 años deben ser, sí o sí, sin impedimento de ligamen. De esta manera, dice la Cámara, no es necesario declarar la inconstitucionalidad del artículo 509, inciso D, porque todos estos requisitos, singularidad, ausencia de ligamen, 2 años de convivencia, no se requieren en conjunto y están previstos en disposiciones diferentes. Y, por lo tanto, al hacer esta interpretación armónica y sistemática del Código Civil y Comercial, se deduce que, en realidad, la unión convivencial existe y debe ser reconocida como tal y deben concedérsele los efectos propios de la misma. Entonces, no es necesario interpretar que esos requisitos deban estar presentes simultáneamente en la unión. La unión convivencial existía desde el año 2009. Y además, sin perjuicio de que en ese momento el causante ya estaba separado de hecho, después el matrimonio se disuelve por divorcio, en el año 2014, sin importar que desde ese momento hayan transcurrido 2 años de convivencia, ya que la convivencia tenía un plazo mucho mayor, ¿sí? Existía desde el año 2009. Entonces, la interpretación debe realizarse conforme a la verdad material, a la realidad formal, de acuerdo a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, y conforme a lo que surge del artículo 14 bis, en cuanto a que protege a toda familia sin distinguir, y del artículo 16 de la Constitución Nacional, conforme al principio de igualdad. Entonces, estaba presente la singularidad, ya que el causante estaba separado de hecho y la unión era pública y notoria, no secreta y clandestina. De esta manera, se reúnen todos los requisitos propios de la unión convivencial y ésta debe producir efectos sin necesidad de declarar ninguna inconstitucionalidad. Así lo resuelve la Cámara de Junín, de manera diferente al fallo anterior, donde vimos que en Misiones sí se había declarado la inconstitucionalidad del artículo 510, inciso D del Código Civil y Comercial. Y por último, quería compartir con ustedes un fallo relativo a la división de bienes dentro de la unión convivencial. Habíamos dicho que si bien no existe un régimen patrimonial establecido por la ley, los convivientes pueden pactar cómo dividir los bienes luego de la ruptura. Se planteó una situación en el Juzgado de Familia número 1 de Tigre en el año 2019, donde se inició en el Foro de Familia una acción solicitando la división de bienes derivada de una unión convivencial. Y el juzgado se declaró incompetente, indicando que en realidad estas cuestiones son competencia del Foro Civil y Comercial por no estar encuadradas en el artículo 718 del Código Civil y Comercial. Si hubiera un acuerdo sobre división de bienes en los términos del artículo 528 del Código Civil y Comercial, y no se hubiera cumplido lo establecido en ese acuerdo, sí hubiera correspondido que intervenga el juzgado de familia. Pero, al no existir tal acuerdo, y tener que aplicar principios generales del derecho civil, como por ejemplo el enriquecimiento sin causa o la interposición de personas, entre otros,
Estas cuestiones, dijo el juzgado, son competencia civil y comercial y no del fuero de familia. Se interpuso un recurso de revocatoria, el cual fue rechazado. Y fue rechazado con el fundamento de que el artículo 718 se aplica únicamente a los casos en que se pretenda reconocimiento de alguno de los efectos derivados del cese de la unión convivencial, acciones derivadas de los efectos del pacto de convivencia, las fundadas en el deber de asistencia durante la convivencia, las que surgen de la distribución de gastos del hogar o atribución de la vivienda familiar, o la determinación de la compensación económica. Pero con respecto a la distribución de bienes, no habiendo un acuerdo sobre el tema, debe recurrirse a normas generales relativas al enriquecimiento sin causa, interposición de personas u otras que puedan corresponder, conforme a lo previsto en el artículo 528, y por eso son competencia civil y comercial y no del fuero de familia. Con estos argumentos, entonces, se rechaza la revocatoria interpuesta. Bien, esos son entonces 3 fallos que quería compartir con ustedes sobre estas cuestiones posteriores a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, que si bien tuvo como finalidad lograr una sistematización de las normas que regulan las uniones convivenciales, el reconocimiento de sus efectos, lograr una unificación de las mismas, brindar una mayor seguridad jurídica. Esto no implica que no sigan existiendo dudas al momento de interpretarlas y posibles declaraciones de inconstitucionalidad. Por lo tanto, ¿cuáles son las modificaciones que introdujo el Código Civil y Comercial en cuanto a estos temas? Se regulan las uniones convivenciales de manera sistemática, se las diferencia del matrimonio en cuanto a sus efectos, pueden registrarse o no, pueden celebrarse pactos para regir durante la convivencia o luego de ella, que también deben inscribirse, y además se protege ampliamente a la vivienda como un derecho humano fundamental. Estas son las principales cuestiones a tener en cuenta al momento de estudiar las uniones convivenciales, que, reitero, producen efectos, pero no son los mismos que produce el matrimonio, porque toda persona debe tener libertad para casarse o no hacerlo. Es decir, los motivos por los cuales una pareja no contrae matrimonio pueden ser diferentes. Pueden ser, por ejemplo, la decisión propia de probar durante un tiempo si resulta o no esa convivencia y después casarse. Pueden estar relacionados con una determinada ideología, de no creer en los papeles, dicen algunas personas, de no querer o no creer en esa institución del matrimonio, o no querer someterse al estatuto legal forzoso que surge del matrimonio, o puede deberse a formar parte de un grupo social donde por determinadas situaciones la mayoría de las personas no acceden al matrimonio por cuestiones económicas o por estar alejadas de lugares donde funcionan los registros donde los mismos se celebran, o porque la realidad que se encuentra arraigada en esas familias es justamente esa, que la unión no sea a partir de un matrimonio, sino de una unión convivencial. Es decir, los motivos por los cuales las personas no se casan pueden ser distintos y merecen respeto por parte de la ley, no pudiendo exigirles que se sometan a los derechos y deberes que surgen del matrimonio cuando así no lo desean. Terminamos entonces, como siempre, con una frase que me gusta compartir con ustedes: la cabeza es redonda para que los pensamientos puedan cambiar de dirección. Espero que a partir de este análisis de las uniones convivenciales puedan no solo haber adquirido determinada información sobre el tema, que las tienen también en los libros y en el código, sino principalmente pensar sobre estas cuestiones, reflexionar, formar sus propias ideas, y si ya tenían determinadas posturas sobre ellos, puedan repensarlas, resignificarlas,
cambiarlas si es necesario, o continuar con esta forma de pensar que tenían sobre cada una de estas situaciones. Pero bueno, la idea es pensar en conjunto y poder cada uno obtener nuestras propias conclusiones sobre estos temas. Bien, dejo de compartir pantalla. Vuelvo.